Alberto Villalpando, figura central en la música boliviana. Alberto Villalpando nació en 1940 y desde entonces ha llevado los sonidos de Bolivia al mundo. Inició su formación en Potosí y más tarde viajó a Buenos Aires, donde estudió bajo la tutela de Alberto Ginastera y otros grandes maestros. Sus estudios en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales le permitieron colaborar en innovadores proyectos sonoros. Su obra incluye piezas de música electroacústica y en 1995 presentó su ópera Manchaypuitu, basada en una leyenda colonial. Su música, en la que mezcla instrumentos tradicionales y tecnología, también ha acompañado varias películas bolivianas, expandiendo su influencia en el ámbito cultural de Bolivia. Yo nací accidentalmente en La Paz, pero soy de una familia potosina tradicional y poco después de mi nacimiento obviamente fui a Potosí y me llevaron. Y en ese orden yo me siento realmente potosino porque ahí me he formado en los primeros años de vida hasta que salí bachiller. Tuve la coyuntura feliz de vivir en una casa bastante antigua, databa de 1600 y tantos, 1660 decían. Era una casa antigua, de adobe, de paredes muy anchas, de habitaciones altas y grandes, muchas habitaciones, había salas muy grandes. En fin, para un niño era una fiesta esa casa, porque se podía jugar de todo. Entonces, pasada la Navidad, supongo que sería el 27, algo así, de diciembre, yo entré a la sala. Estaba el nacimiento con unas lucecitas, unas velas, en fin. Y con esa ingenuidad y profunda entrega que se tiene de niño, me acerqué al nacimiento y le dije al niño que yo le iba a tocar el piano. Teníamos ahí un piano enorme, muy bonito, muy grande, y empecé a estudiar el piano. Y ya no abandoné nunca más la música. Mis papás me dijeron, sal bachiller primero y después ya vas a estudiar música. Cosa que así fue, y terminando el bachillerato me fui a Buenos Aires y luego ingresé en el conservatorio, que tenía una norma muy especial para el estudio específico de la composición. Bueno, yo terminé ese año, era el año 62, terminé las obras que estaba preparando con otro compositor que era también maestro en el conservatorio, que era excelente, caballero, Roberto García Morillo, de quien tengo un excelente recuerdo. Y con él terminé este año y luego solicité la beca y por suerte la gané. Fue una época realmente de una formación muy notable, y habíamos hecho un firme propósito de aprender todo lo que pudiéramos y volver a Bolivia para enseñar lo que habíamos aprendido nosotros. Y fue para mí un motor que me hizo realmente volver a Bolivia. Yo no quería vivir fuera de Bolivia, ni buscar el éxito tampoco fuera del país. Para mí lo importante era volver. Yo he sido un buscador de lo espiritual en todo sentido, y eso me acercó mucho a las ideas esotéricas, al esoterismo en realidad, y que, bueno, han significado el soporte digamos, de la música que he escrito y que escribo, ¿no? Y había una gran algarabía, digamos, mucha música que provenía de la iglesia del pueblo, de la catedral que le llamaban. Entonces fuimos hacia el templo este, y en el atrio había un montón de indígenas
que tocaban todos a la vez. Era una fiesta realmente muy, muy curiosa y muy sonora que obviamente me impresionó mucho. Yo me acordé de eso en Buenos Aires cuando tenía que escribir esta obra para orquesta y pensé que la solución estaba allí. Y escribí esta obra a la que le llamé Liturgias Fantásticas. Y ese hallazgo, digamos, esa exploración ha sido una especie de rector de la obra musical que yo he hecho, a la que se suman recuerdos acústicos, que son muchos, diversos, siempre incorporando lo que el hombre andino ha hecho como música, como respuesta sonora. He tratado de imitar el sonido de los instrumentos andinos, instrumentos de las culturas aborígenes, ¿no? Con una orquesta, obviamente, y creo que lo he logrado de alguna medida. Una de las primeras obras que escribía cuando había vuelto a Bolivia es un concertino que escribí para flauta y orquesta. Entonces, ya vuelto a Bolivia, la orquesta sinfónica era una cosa pavorosa. No había intérpretes, no había vida musical. Estoy hablando del año 65 en La Paz. Y bueno, era muy, muy limitado, todo era realmente muy pobre. Había una forma de generar estados interiores en virtud de la repetición de un mismo sonido. Y escribí bajo esa norma, digamos, una obra que se llama Concertino Semplice per flauto ed orchestra. Le puse el nombre en italiano porque la había dedicado a este maestro mío, Ricardo Malipiero. Esa es una obra que se ha tocado mucho y es una obra que quiero mucho. Hice luego un concertino para piano y orquesta. Es una obra que después se tocó en España y también me gusta mucho y la quiero mucho, quizá porque es como una especie de ya una vía autónoma, ya alejada de la presencia de mis maestros, digamos, y que iba buscando mi propia senda como compositor. Esas dos obras estuvieron precedidas muy rápidamente por una obra que es para piano, también con la idea repetitiva de un sonido, pero con digamos, un tecnicismo mucho más complejo, para un pianista realmente bueno. Esas tres obras han marcado un gran, digamos, asiento a lo que fue largamente mi obra hasta el año 90, algo así, en el que yo hablo del periodo en el cual he sido vanguardista en el sentido musical, de estar afiliado a la vanguardia de los años 60. Hay otra obra que yo aprecio enormemente, que es Al mar, y con ese texto hice una obra para orquesta que me gustó realmente mucho, pero hay otras que son también muy buenas, que son la música para orquesta 1 y la música para orquesta 3. Son para mí unas obras realmente muy, muy queridas y muy buenas. Me escribió don Franklin Anaya para pedirme que viniera a Cochabamba a trabajar en el Instituto Laredo, que estaba recién fundado, ¿no? Las previsiones de don Franklin Anaya respecto del sueldo que iba a pagarme no funcionaron como era deseable. En eso apareció don Mario Estensoro en Cochabamba
y me dijo que se había encontrado con Jorge Sanginés y que Jorge Sanginés le había dicho que necesitaba un músico para las producciones que estaba por emprender en el Instituto Cinematográfico Boliviano. Acordé con Jorge Sanginés, ya Jorge estaba muy enterado de que sí le servía mi trabajo, entonces hicimos Ucamau, trabajé después otro largometraje de Jorge Sanginés, que fue Yahuarmalcu. Paralelamente, Jorge Ruiz empezó a trabajar con una empresa que se llamó Proinca, en la que era, digamos, una asociación con Mario Mercado, con Gonzalo Sánchez de Lozada, etc. Y se hizo la película Detrás de los Andes se llamaba, pero terminó llamándose Mina Alaska. También trabajé con, bueno, todas las películas de Antonio Eguino, las he musicalizado. También hice otra de mi socio con Paolo Agazzi. Entonces tengo una gran cantidad de trabajos de orden cinematográfico en ese momento. He hecho mucha música, realmente de todo. He hecho ópera, en fin, compongo durante las vacaciones. Entonces voy a terminar yo mis trabajos en la Facultad de Música hacia fin de año, y después tengo todo un mes y medio de vacaciones en las que yo compongo siempre. He hecho también mucho video, porque el lenguaje cinematográfico poco a poco lo fui aprendiendo mucho. Tengo una segunda profesión en materia de cine. He sido buen montajista, inclusive en las épocas de película, cortando, etc., ¿no? Bueno, en ese orden, en realidad me siento como una especie de gestor de transformación de la música en Bolivia. Para mí lo importante era volver a Bolivia para enseñar lo que habíamos aprendido nosotros.